Vamos a trabajar ahora desde una perspectiva muy distinta a la que empleamos ayer. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de James Buchanan y de Gordon Tullock. Buchanan, dicho sea de paso, profesor de Dorita. Solo una advertencia inicial. El abordaje que vamos a proponer ahora, como bien dijo Juan Carlos, es un abordaje que está anclado en la caja de herramientas de los economistas, ¿no? Es decir, es herramental económico aplicado al análisis de la política. De manera tal de que los supuestos que vamos a emplear son diferentes a la narrativa y al modo de explicación que tuvimos ayer. Así es que vamos a ir avanzando y voy a tratar de ir subrayando esas cuestiones porque es muy importante para comprender esto que se metan en la cabeza de un economista. Esto es el análisis de la política desde la cabeza de un economista. El método parte del individualismo metodológico y por supuesto tiene por detrás un análisis de los incentivos a partir de los cuales las personas se comportan económicamente. Por eso análisis económico de la política. El primero de los supuestos que voy a volcar es el supuesto del contrato social. Un contrato social que se supone arriba de alguna forma a una constitución. Imaginemos por un instante que la constitución es el resultado de un contrato social de todos los participantes. ¿Okay? Sabemos que eso no es así, que las constituciones no son realmente un acto fundacional de mucha gente en una asamblea que terminó poniéndose de acuerdo en un único instante y de una sola vez en un montón de derechos y garantías de los individuos y de la manera que se organiza el límite al gobierno, al poder, que es la segunda parte de todas las constituciones del siglo XVIII. Una primera parte que establece declaraciones, derechos y garantías, y una segunda que, en rigor de verdad, se acuesta sobre la división de los poderes. Supongamos por un instante que arribamos a esa constitución. Nos paramos sobre esa constitución para empezar a comprender esta perspectiva. Entonces vamos a ir a la primera de las transparencias y ahí vamos, ¿no? La que dice Constitución. Y la Constitución va... ¿Se puede mover eso? ¿Lograron cambiar eso? Okay. Las constituciones establecen derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? ¿Derecho a qué? A adoptar libremente la religión que uno quiera. Eso fue una de las primeras grandes reformas liberales, que cada cual tuviera la religión que prefiriese y se toleraran entre personas que abrazaban religiones distintas. Segundo derecho pudiera ser el derecho a la libertad de expresión, está consagrado en todas las constituciones, a esas que estamos refiriendo. El tercero de los asuntos podría ser la libertad de industria y la libertad de comercio, que las personas pudieran desarrollar su actividad, su empresarialidad, obtener lucro, generar capital, aplicarlo a nuevos negocios. Derecho de transitar y moverse libremente las mercaderías y las personas. Y gradualmente se fueron reconociendo también los derechos a minorías, ¿no? En el fondo el liberalismo es eso, es el respeto también de la manera de pensar y de la manera de ser de sectores o segmentos de la sociedad que son minoritarios. Los derechos de la minoría valen tanto como las de la mayoría, ¿verdad? Los derechos a la dignidad de la persona, los derechos a la propiedad, a disponer de esa propiedad, ¿verdad? Los límites al gobierno, en fin, el habeas corpus como una manera de estarse a salvo del poder y el derecho a juicio para que uno no pueda ser encarcelado ni privado de su libertad caprichosa ni arbitrariamente. Todas las constituciones tienen estos derechos puestos.
el ejercicio que estamos haciendo supone que todas las personas se pusieron de acuerdo en que todos gozarían de estos derechos en un único acto y de una sola vez. Esto no fue así, sin embargo, permite pensar que a través del libre ejercicio de la democracia, en sucesivos episodios a lo largo del tiempo, las constituciones pudieran ir mejorando para ir incorporando estos derechos bien universales, ¿no es cierto? Y la política puede servir, en la visión de Buchanan, para hacer un ejercicio de reconciliación en búsqueda de estos consensos máximos, estos derechos universales que están amparados por reglas de justicia igualmente universales. Y eso es lo que suponemos. Ahora, suponer esto significa, en los términos de un economista, es que hay una clase especial de intercambios. La base de estos acuerdos, a los que llamamos consensos, son el fruto de intercambios. Claro que son intercambios un poco diferentes a los intercambios que existen en el mercado por bienes. Saben ustedes, y en especial los que estudian economía, que la clave para intercambiar bienes es la asimetría de las preferencias. Dos personas que disfrutaran y quisieran con las mismas ganas un mismo bien, difícilmente pudieran intercambiar. La gracia de los intercambios está en que yo me deshago de algo que valoro menos para recibir algo que valoro más. Y por supuesto la contraparte experiencia exactamente lo mismo, pero al revés. Él valora más de lo que yo le doy y menos lo que me da a cambio. Entonces, esto es un intercambio basado en la diferencia, ¿no? Las diferencias es lo que permite el intercambio. En el caso de la política, el intercambio político, ¿no?, que es la base del acuerdo político, es un intercambio a fuerza de simetrías. Es decir, lo que vamos a intercambiar son las mismas acciones. Es decir, uno va a asumir, por caso, una autorrestricción. Es decir, yo estoy dispuesto a no dañar en tal sentido, o a respetar en tal otro sentido, a cambio de quien está enfrente mío haga lo propio. Entonces, la base del consenso es cierta simetría en lo que se está contratando. Entonces, ¿cómo si estamos hablando de simetrías es que podemos hablar de un intercambio entonces? Porque en el fondo la clave del intercambio es que para uno hay un costo y luego del otro lado hay un beneficio, ¿no? ¿Cuál es el costo? Las personas para conseguir acuerdos deben restringir sus pasiones o su manera de operar o su radio de acción en beneficio de que el que está enfrente obtenga los mismos grados de libertad que uno aspira. Entonces las dos personas se obligan a respetar al de enfrente. ¿Qué quiere decir respetar al de enfrente? Que yo no puedo hacer lo que me venga en ganas si eso que me viene en ganas mortifica o daña al otro. Entonces, la libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, no es hacer todo lo que se le ocurre, ¿verdad? Entonces las personas están dispuestas a comprometerse, por ejemplo, a no usar la violencia en frente de otra persona, y lo mismo a la inversa. Entonces es un costo. Es decir, el hecho de decidir respetar la religión de otro para mí es un costo acaso. Tolerar. Lo que para mí es difícil de tolerar es reducir un poco mi ego y hacer encajar en mi marco de acción que otras personas se comporten distinto y respetarlas como tales. Entonces, ese es el costo, y el beneficio también está claro, que los que están enfrente de nuestro van a hacer lo propio con nosotros, y entonces el grado de libertad que cada uno de nosotros genera para el resto, con la autorrestricción que asume, es el mismo que todos nosotros recibimos de las autorrestricciones de todos los demás. Entonces así se van dando una serie de acuerdos con costo, porque uno tiene que reprimir en alguna forma, tiene que autocontrolarse, tiene que restringirse en beneficio de que el otro pueda desarrollar su vida, a cambio de que los demás hagan lo mismo y nos permita a nosotros hacer la nuestra. Otra característica de esto es entonces la reciprocidad, porque en el fondo el intercambio que se está haciendo acá, de obligaciones de no hacer, porque en el fondo es lo que intercambiamos, obligaciones de no hacer, empieza a generar espacios de libertad para todos. Y esos espacios de libertad son espacios de mayor desenvolvimiento personal, de mayor concordia. Ese consenso hace que uno tenga en mente expectativas sobre cómo se van a comportar los demás y de alguna manera bajan los niveles de conflicto. Por supuesto, esos acuerdos bilaterales, el que hace Juan con Pedro, Pedro con Juan, se van multiplicando y después las personas que van prestando conformidad ante esos sucesos empiezan a permitir que esta clase de intercambios se multipliquen. Y entonces cuando ya
esos intercambios, en vez de ser bilaterales, pasan a ser multilaterales, y es de todos para con todos, empieza a plasmarse un consenso, casi como un acuerdo multilateral, donde todos restringen hacer daño al otro y cobran a cambio el beneficio de que nadie los dañe a uno. Y entonces así se pueden plasmar acuerdos, primero bilaterales y después multilaterales, a los que llamamos consensos, pero a base de un acuerdo donde hay ventajas, porque hay ventajas que son mayores y o que superan a los costos. Y ahí empezamos a meter el análisis económico en todo esto. La segunda de las transparencias justamente nos hace reparar en la clase de costo de lo que estamos hablando, porque hay dos líneas de costos que se marcan inmediatamente a partir de esta primera definición. La primera de las sentencias dice que cuanto más grande haya de ser el tamaño del mercado en el que se dan estos acuerdos, cuanto más extenso sea el grupo en donde terminamos conviniendo estas cosas, ponernos de acuerdo entre más personas es siempre más costoso. El costo de alcanzar la unanimidad es el costo más alto, porque se supone que una sola persona que diga que no, voluntariamente diga que no, voltea todo el acuerdo. Y Buchanan establece ese criterio de unanimidad como un criterio de justicia. Eso lo toma de un señor que se llama Witzel. Ayer hablamos largamente de la justicia con Guillermo, pero para Buchanan la justicia es que se logren acuerdos unánimes. La unanimidad es el modo Pareto superior, donde ninguno pierde, donde todos vuelcan su conformidad, y entonces estamos seguros que eso es justo, porque fue libre y voluntariamente acordado por todos. Conseguir la unanimidad es muy caro, cuesta mucho. Imagínense ustedes lo que sería ponernos todos de acuerdo en determinadas cosas. Entonces ese costo sube y sube y sube cuanto más gente metemos a ese intercambio multilateral. Si uno quisiera bajar ese costo, lo más posible sería encomendar a una persona que se encargue de decidir por todos. Entonces el costo ahí baja brutalmente porque la deliberación no se hace necesaria, es más rápido, no hace falta discutir, no hace falta ponernos de acuerdo. Entonces, si uno lograra delegar en una persona la decisión de establecer esa regla por todos, o esa acción conjunta, o guiar esa acción conjunta, el costo de la toma de decisiones y de ponernos de acuerdo es mucho más bajo. Lo que pasa es que, si bien bajamos ese costo de lograr el acuerdo de la decisión colectiva, aparece un nuevo costo, porque la política tiene un ingrediente que es decisivo y diferenciador. La política es un juego de alcance binario. Es decir, cuando las cosas se votan y no son unánimes, habrá quienes ganen en la votación y habrá quienes pierdan en la votación. Entonces, si alguno tiene esa facultad de decidir por todos, existe el grave riesgo de que la decisión que esta persona adopte se traduzca para nosotros, acaso, en una externalidad negativa. Tener que cumplir una cosa con la que no estamos de acuerdo porque nos tocó perder, llamémoslo así, entraña un terrible costo. Entonces, la figura de una única persona para decidir cosas importantes es muy delicada, porque si bien no tiene ningún costo de toma de decisión, puede tener un tremendo costo porque la voluntad de esta persona puede ser un daño para todo el resto. Por supuesto, el análisis económico lo muestra los efectos al revés. Cuanto más gente participa en la decisión, si bien sube el costo de ponernos de acuerdo, baja el costo de la externalidad negativa que los ganadores pueden imponer a los perdedores. Entonces, si llegamos en el otro extremo a la unanimidad, no hay ninguna externalidad negativa, porque al estar todos de acuerdo, en el fondo no hay nadie que sienta que ha perdido y no hay nadie que sienta que tiene un costo mayor al de la toma de decisiones. Entonces, la gráfica que está puesta abajo, en el cuadrante inferior, donde está la línea de costos amarilla y la roja, las abscisas son la cantidad de gente que participa. Noten que cuanto más gente participa, en el fondo lo que va a bajar es el costo de la externalidad negativa que se transmite a los perdedores, pero va a subir el costo de la toma de decisión, es decir, ponernos de acuerdo. Entonces, a partir de acá, hay un ejercicio de costo-beneficio. Es decir, qué cosas nos terminan invitando a gastar mucho tiempo para alcanzar esos consensos que, en el fondo, aunque tengan mucho costo de deliberación y mucho costo de discusión,
nos liberan del tremendo costo de la externalidad negativa de hacer lo que no nos da la gana. Entonces, en cosas muy importantes, los grados de consenso requeridos son mucho más altos. A ver si lo pongo en un ejemplo. Imaginen ustedes que entre todos debiéramos decidir en qué esquinas de la ciudad se colocan los semáforos. ¿Okay? Entonces cada uno va a decir, ponga un semáforo ahí en la esquina de mi casa. No, mejor póngalo aquí, que es la esquina de mi casa. No, mejor póngalo allá, que es la esquina del colegio donde van mis hijos y tienen que cruzar y entonces el semáforo ayuda y tal. O imagínense ustedes que tuviéramos que decidir dónde poner una plaza. No, ponga la plaza en este sitio, así puedo llevar a los niños luego de la escuela a corretear o a jugar un rato. No, me gustaría la plaza aquí porque el pulmón verde hace más lindo mi vecindario. Si cada uno tiene que ir a una votación donde tiene que imponer o tratar de sacar dónde va el semáforo y dónde va la plaza, nos pasamos la vida entera discutiendo cuántos semáforos poner, dónde ponerlos o dónde poner las plazas. Como en el fondo eso no es tan relevante para la vida de las personas. Esos acuerdos se logran, desembocan en la tercerización de esas tareas. Es decir, que eso lo haga el alcalde, que ponga el semáforo donde él quiera, porque al final de cuentas tiene tanto costo que nos vayamos a poner de acuerdo y es tanta la ventaja de tener algunos semáforos que no es grave que lo haga una persona sin consultar demasiado. Entonces, en esos casos, como la externalidad negativa de esa decisión para cada uno de nosotros no va a ser tan grande, podemos tercerizar esa función en una persona, una pequeña función administrativa. Ahora, si vamos a decidir cosas como el derecho a la vida o las religiones o que la gente libremente viva su vida como le da la gana, no estamos tan seguros de que valga la pena decirle a un tipo, oiga, ¿por qué usted no hace las reglas, no de tránsito, sino de cómo debemos vivir? No, viejo, eso no te lo voy a delegar, porque si el capricho de este, que le toca hacer jugar de dictador, y su voluntad y su gusto va en contra de lo que yo deseo, me como un costo fenomenal. Entonces, en estas cosas, la gente está dispuesta, teóricamente, a gastar mucho más tiempo para deliberar todo lo que haga falta para conseguir esos acuerdos súper importantes. Esto es para que entiendan la lógica del costo-beneficio en el acuerdo político. No sé si la traduzco bien. Entonces, vamos a ir a la transparencia que sigue. Acá hay una enumeración de cuestiones que podemos repasar juntos para ver en qué casos estamos dispuestos a celebrar esos acuerdos colectivos tan trascendentes que aseguran la mejor convivencia y la mayor cooperación y también la mayor concordia y, por supuesto, el menor grado de conflicto. ¿En qué acuerdos vale la pena invertir mucho, aunque sea costoso, para lograr esas reglas universales que de alguna manera regulan la convivencia? Esa regulación debe ser a fuerza de conseguir reglas universales, reglas de justicia. No reglas caprichosas, no reglas arbitrarias, no reglas parciales, no reglas de un grupo sobre otro grupo, sino reglas para todos y que todos estemos dispuestos en aceptarlas para mejorar nuestra condición y ser Pareto superior en el más importante de todos los sentidos. Entonces, es dable pensar que en estas cosas no se le delegue a nadie la facultad de poner esas reglas. Por supuesto, como las pretendemos harto inclusivas, las pretendemos para todo el mundo, los costos de la toma de decisión se van a extender. Sin embargo, es factible encontrar esas reglas, porque hay similitudes en la manera de sentir y de pensar de las personas en derredor de algunos asuntos que son vertebrales para la vida en sociedad. Quieran o no, una sociedad se edifica o se vertebra o se articula o se desarrolla en derredor del criterio de justicia. La justicia es a la sociedad igual que es la verdad a la ciencia. O sea, si aceptamos que hay ciencia porque hay cierta pretensión en la búsqueda de la verdad, y entonces hay ciencia porque todos estamos de acuerdo que estamos buscando la verdad y sometemos nuestras opiniones a la crítica de los demás y a la discusión, sin concepto de verdad no hay concepto de ciencia. Ahora, sin concepto de justicia no hay sociedad, porque las personas no podemos vivir en órdenes que sentimos injustos. Los órdenes que sentimos injustos lo que van generando es una reacción ante la injusticia que es visceral, una reacción que surge de los sentimientos más profundos de las personas. Piensen ustedes cómo casi todos reaccionan ante una injusticia flagrante. Y ahí sí que hay tremenda coincidencia. Ayer hablamos de las diferencias, de las personas que ayudan
al enriquecimiento de la sociedad, a partir del intercambio, a partir de la innovación y a partir de la creatividad. Y hoy estamos hablando de esas mínimas coincidencias elementales, que también son propias de la naturaleza humana. Por caso, imagínense la acción de un violador de niños. Yo estoy seguro que todos sentimos una repulsa cuando vemos en el noticiero una violación de un niño. El fastidio, la gana de vindicar eso y de hacerle pagar al actor una condena por el daño que ha hecho a un niño indefenso es terrible. Lo mismo con los homicidios. Y lo mismo con la propiedad, porque las personas saben que la propiedad es la manera de almacenar el trabajo, de almacenar el esfuerzo. La propiedad es una estación que nos permite depositar todo lo que vamos haciendo para usarlo como medio para otras cosas. Entonces, se logran consensos porque los costos ahí son muy bajos, o más bajos, porque todos sentimos más o menos parecido en derredor de cosas capitales que facilitan la convivencia. Y si las personas no sintiéramos así, de forma muy parecida, es difícil imaginar que hubiera una sociedad donde no nos pudiéramos poner de acuerdo en que Juan no mata a Pedro y Pedro no mata a Juan y ninguno de los dos mata a Jacinto y Jacinto no mata ni a Pedro ni a Juan y que deciden convivir respetándose la vida, la dignidad, la expresión, la religión, el comercio, la actividad y todas las cosas que dijimos antes. Entonces es factible imaginar que en algunas cuestiones vamos a alcanzar consensos muy anchos con costos relativamente bajos. Entonces la curva del costo de la toma de decisión no se va para arriba tan fuerte, sino que se aplana y se alarga sobre el eje de las X, toda vez que ese costo es más digerible por todos. Y además vale bien la pena, porque imagínense que algún grupo decidiera por alguna razón étnica o de color de pelo o de lo que le da la gana, condenar a otros a que vivan la vida de otra manera. ¿No? Es decir, no, mira, esta minoría, bien vale la pena estas cosas discutirlas hasta el final. Hasta el final significa hasta alcanzar consenso. Y esos son los consensos universales que establecen esos derechos humanos que hablamos. Entonces, es probable que esos consensos se den, aunque tiene costo muy alto tomar decisiones entre todos en algunas cosas que tienen que ver con la justicia del orden. Es factible que todos tengamos mucha coincidencia y que esas simetrías necesarias para que se establezca ese contrato o consenso social constitucional se den relativamente por sentadas. Entonces es factible esto. Ahora, la multiplicación de contratos parecidos, la repetición, la recurrencia, la habitualización de esta clase de contratos, que puestos a la mirada de todos los demás reciben aprobación generalizada, va conformando la norma de justicia. Es decir, normas que internalizamos a nuestra cabeza, que introyectamos a nuestra cabeza. Esas normas que están en todos los decálogos morales de todas las religiones han surgido de la convivencia de la sociedad civil por pura fuerza de la naturaleza humana. Entonces, son normas que se van instalando, no porque la ley las escriba, sino porque la gente así las siente, porque la gente las juzga apropiadas, porque la gente lo juzga correcto, porque la gente le va dando aceptación general, porque la gente las amalgama. Y entonces la regla se afianza. Y esa manera de ser de la norma asegura que todos tienen igual expectativa sobre el comportamiento del que tiene enfrente. Entonces tiene un gran valor económico, porque si uno se imagina cómo va a actuar el de enfrente, ya se hace previsible la acción del otro. Entonces esa regla lo que le da es estabilidad, porque todas las expectativas más o menos simétricas en derredor del trato recíproco, mutuo y multilateral que vamos a darnos, terminan asegurando un orden estable y previsible en derredor de esos asuntos fundamentales, no de todos, pero de esos asuntos fundamentales que son el mástil en derredor de los cuales se va entretejiendo luego toda la otra clase de relaciones. Pues bien, entonces, ¿se puede pensar en que va a haber acuerdos extendidos? Sí. ¿Se van dando de hecho? Sí. ¿Han surgido de un acto asambleario único donde de una sola vez todos se pusieron de acuerdo de eso? No. Probablemente sean el fruto de la evolución. Probablemente sean fruto de la habitualización. Y lo que estamos haciendo ahora es explicando cómo acaso se pudieran entender estas cosas desde la metodología económica. Porque además de que eso fue así porque a todo el mundo le conviene eso. Y genera, en segunda instancia, a pesar de, además del sentimiento de justicia que se materializa, que se cristaliza en la norma de justicia, genera un ámbito de convivencia a partir del cual florece la sociedad. Florece la sociedad y florece el comercio, y florece la actividad económica. Entonces esas reglas son posibles. Por eso se dice que estas reglas, que tienen aceptación general, son un bien de capital.
Un bien de capital en economía es todo bien que multiplica el rendimiento de todo lo que tiene alrededor, ¿verdad? Ponemos una máquina y aumenta el rendimiento del trabajador. Tenemos cierto software en una compañía y aumenta el rendimiento de los procedimientos que estamos haciendo. Tenemos determinado know-how, determinado conocimiento de cómo hacer las cosas, que es otro bien de capital, el conocimiento, y aumenta fuertemente el rendimiento de todo lo que está alrededor. Entonces, las reglas son un bien de capital. Pero además de ser un bien de capital, y esto podemos discutirlo largamente, también son un bien público. ¿Por qué? Porque una vez que uno confía en esa regla y una vez que esa regla está instalada, hace falta que uno o dos, o muy poquitos, se manifiesten en contra de la regla, por ejemplo, que roben, para que todo el sistema empiece a vibrar. Si en una ciudad o en una sociedad donde el robo no está bien visto y donde nadie roba, uno vive tranquilo. Ahora hace falta que uno solo se robe una bicicleta para que todos los demás, al mismo tiempo, empiecen a pensar en cadenas, en candados, en alarmas, en seguros, en policías, en protección, en tomarse el trabajo de guardar la bicicleta adentro. Entonces, romper esas reglas genera un tremendo costo y en vez de tener un efecto multiplicador como los bienes de capital, tiene un efecto divisor. Es decir, una persona que daña eso rompe todo el activo del orden. Por eso es que en algún momento esas reglas que son casi espontáneas y habituales deciden positivizarse, es decir, escribirse. La legislación escrita positiva viene después para asegurar el cumplimiento de esas reglas y dejarlos claros. Pero además de eso, si es que el orden público es un bien público, si el orden público es un bien público, nosotros tenemos que tender a exigir a todos y cada uno que no se dediquen a robar, a que no se dediquen a matar, a que no se dediquen a violar. Entonces, a partir de ahí encontramos acaso la mejor explicación de la necesidad del gobierno o del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo delegar la fuerza pública en el gobernante, poner tribunales de justicia para que dé fallos sobre los diferendos y en especial sobre estas cosas, e inclusive hasta comprar algún impuesto para financiar el sueldo de los jueces o las cárceles para los que tienen que pagar y de la policía que preventivamente puede evitar que estas cosas que atentan contra todo el orden y lo derrumban no se den, podría ser la mejor explicación frente a ese fenómeno de bien público, que es el orden público, acaso el único y el más grande, para que exista un Estado. Y esta es la posición del liberalismo clásico. Es decir, las personas pueden soportar un gobierno para que asegure fundamentalmente la justicia del orden, que es sobre la pirámide que todo el orden se vertebra y funciona, o la defensa exterior, acaso. La defensa exterior. Si es que alguno nos va a atacar, porque como decía Guillermo, si estamos todos con las lanzas y al frente viene otro ejército con las lanzas, uno podría decir, yo no voy a participar de esta pelea porque mi religión no me lo prohíbe. O yo voy a dar un pasito atrás, total, van ustedes al frente. Entonces ahí hay un problema de free rider. Es decir, los que van al frente tienen que defender y el que da el pasito atrás goza del beneficio de que los otros defienden sin él tener que poner el hombro en el combate. Entonces, si eso es bien público, hace falta que la defensa sea encarnada por el gobierno también. Pero claro, esto tiene un problema, ¿verdad? Porque estamos dándole el monopolio de la fuerza a un instrumento al que llamamos Estado, para que, en el fondo, asegure la vigencia de las reglas de justicia que la sociedad civil ha descubierto, que ha puesto en práctica. Entonces, esto es importante que lo tengan. Sin embargo, lo que es súper importante es distinguir la diferencia entre la sociedad civil, de donde surgen las reglas de justicia, el Estado, que son los fierros o la maquinaria o ese aparejo de poder para evitar que 1, 2, 3 o 5 dañen ese bien público y ese bien de capital que es la regla de justicia, que nos asegure la tranquilidad en el orden. Y esa maquinaria se llama Estado. Además va a cobrar unos impuestos para financiar esas funciones. Pero el gobierno no es el Estado. El gobierno es los tipos que mueven las palancas de esa máquina. Es decir, las personas a las que elegimos y designamos para que se encarguen de llevar adelante estas funciones. Y entonces ahí es súper importante que pongamos límites a esas personas, porque esas personas no son ángeles. Entonces, es muy importante que no les atribuyamos todo el poder. Por eso es que el monopolio de la fuerza, que es el máximo poder que hay, o el de cobrar impuestos, tiene que estar dividido. Por eso que hay un poder ejecutivo, que en el fondo es el que está administrando esa cuestión,
pero hay un poder legislativo que es el encargado de pasar las leyes a partir de hasta dónde nos pueden cobrar algún impuesto. Y aun cuando esté dividido en dos poderes esa forma de llevar adelante la función estatal, hay un tercer poder de gobierno, que es el poder judicial, que evita que los legisladores no se adueñen del Parlamento para también instalar la voluntad de un grupo sobre la de otro. Es decir, la inconstitucionalidad de las leyes se reasegura con la labor del tercer poder, que es el judicial, que le quita espacio a los legisladores para que hagan su voluntad. Igual que los legisladores le quitan espacio al poder ejecutivo para que haga sus caprichos o sus arbitrios. Por eso está pensado el sistema con la prevención de que las personas que van a ejercer las funciones de gobierno para administrar el monopolio de la fuerza, que es el Estado, lo hagan con límites. Porque en el fondo, no se olviden, el segundo tramo de las constituciones es siempre asegurar los derechos de los individuos de esa maquinaria que han definido para que solucione o remedie ese problema de bien público, que es cómo sostener el orden público que la sociedad civil ha descubierto en sus reglas de justicia. Entonces, ¿qué es el gobierno? Bueno, es el tipo que va a ejecutar esa maquinaria que viene a ser una solución a ese gran bien público que es el orden público. Pero tiene que haber límites. Sin duda tiene que haber límites. Y eso es lo que está establecido en todas las constituciones. Ahora, ¿qué es lo que establecen esas constituciones? Acuérdense, las constituciones tienen dos partes, los derechos de individuos de las personas frente al poder del gobierno y esos grados de libertad de todas las personas concedidos recíproca y multilateralmente para que todos puedan desarrollar cómodamente sus vidas en un ámbito de más concordia y de menos conflictos, porque eso es lo que se busca. Ahora, una vez que la Constitución define los derechos de propiedad, que define las reglas a partir de los cuales queda claro de quién es la propiedad, cómo se transfiere la propiedad y el respeto por la palabra empeñada, cosa que puso nítidamente Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. Una vez definidas esas reglas también bajan el nivel de conflicto, porque una vez que se hace respetar la propiedad, en el fondo lo que estamos haciendo es impidiendo que por la fuerza los codiciosos despojen del trabajo que la gente ha hecho antes y que ha reservado en moneda o en sus bienes de ese fruto que es propio. La regla de propiedad asignativamente dice, mirá, ese trabajo es legítimo y lo podés acumular de tal manera y podés estar tranquilo que todo ese trabajo que vos acumulaste nadie te lo va a quitar. Porque si alguien te lo va a quitar, el incentivo a seguir trabajando es muy básico, se empaña, se desdibuja, se borra. Bueno, muy bien. Definido el derecho de propiedad. Y nunca esa definición de los derechos de propiedad es perfecta, porque hay dificultades para definir los derechos de propiedad. Si bien la definición de los derechos de propiedad es evolutiva y va cambiando, la definición de los derechos de propiedad da lugar a que se desarrollen actividades comerciales. Una vez definidos los derechos de propiedad y habiendo estabilidad de la propiedad, las personas empiezan a desarrollar sus actividades comercialmente. Y entonces vamos a ir a la transparencia que sigue, que son tres formas que tienen las gentes de organizarse para resolver sus problemas. Por supuesto, si los derechos de propiedad están bien definidos, ¿esto qué quiere decir? Que se puede excluir de mi propiedad a toda persona que sea un intruso en mi propiedad. Hay bienes que tienen perfectamente definido el derecho a exclusión. O sea, decir, derecho de propiedad es derecho de excluir. ¿Qué es un derecho de propiedad? La facultad que tengo yo de excluir a otro de lo que es mío. Los bienes que tienen nítidamente definidos los derechos de propiedad son fácilmente transables, Y en derredor de esos bienes que llamamos divisibles, porque perfectamente una persona se adueña de un bien, la definición de derecho de propiedad permite que esa persona cuide el bien, que gaste o invierta en el bien, que transforme el bien, que asuma todos los costos del bien, el solo dueño asume todos los costos del bien y luego se asegura el goce de un bien. Y si el gato es mío, le doy de comer yo, le doy la leche para que está y a la noche le hago unos cariños y el gato me divierte. Si tengo una cerveza en la heladera, la compro con mi trabajo, la descorcho, me la tomo yo y no necesariamente la comparto con nadie. Está en mi heladera, sé que va a estar esta noche en la heladera y me tomo mi cerveza. Los bienes que permiten el derecho de exclusión son esos bienes que dicen, esta corbata es mía y si la tengo puesta yo, no la vas a tener puesta vos y no la vas a tener salvo que yo te la preste o te la venda. Entonces, la definición de esos derechos hace muy fácil las transacciones porque las personas se encargan de administrar esos bienes dentro de su patrimonio y por supuesto los ponen en el mercado para intercambiar. Respetado el derecho de propiedad, encontradas las reglas de la transmisión de un bien a otro y la palabra empeñada que tiene que ver con los contratos que las gentes hacen, entonces
ahí florece todo el orden de mercado del cual estuvimos hablando. La mejor manera de asignar los recursos, la más eficiente, es a través del mercado, porque esos derechos de propiedad lo permiten. Todas las personas ponen el máximo empeño en multiplicar sus bienes, en cuidarlos, en hacerlos crecer, en meter el trabajo en ese receptáculo, en ese reservorio de valor que es el derecho de propiedad y en asignarlo a lo que creen más conveniente. Y entonces tienen medios para seguir adelante con sus tareas. Y ese interés propio impulsa a la sociedad a que florezca económicamente. Bueno, muy bien. Así funciona casi todo. Y así se resuelven muchos problemas, porque la economía, no tan preocupada por el conflicto como sí está preocupada por la escasez, se da cuenta que los derechos de propiedad, el comercio, la especialización a partir de los mercados que son más grandes, porque a medida que el mercado se hace más grande, más grande, más grande, más grande, lo que termina ocurriendo es que la especialización es mayor. Esto es obvio. En los pueblos más pequeñitos no hay neurocirujanos, y es obvio. Están en las ciudades más grandes, porque el mercado es más grande. En los pueblitos más pequeños no hay restaurante de comida tailandesa. En las grandes ciudades sí hay mucha variedad de restaurantes. ¿Por qué? Porque los mercados más grandes permiten la especialización. Y la especialización es aumento de la productividad, porque las personas ponen todo su talento en mejorar eso que hacen y terminan enfocándose en lo que los consumidores quieren. Entonces es todo un sistema benéfico donde las personas, cuidando su patrimonio y tratando de ganar plata y siguiendo con su interés, multiplican los bienes para ponerlo a disposición de la gente que los va a comprar y seducir a la gente para que los compre sin un modelo de competencia. Entonces, esto resuelve grandemente el problema de la escasez. La producción crece más rápido que la población y entonces los niveles de vida suben. Los bienes terminan siendo más baratos porque se producen a escala, baja el costo medio de producción de los artículos y como los bienes se venden más baratos y la gente rinde más y tiene salarios más caros, le alcanza para comprar más cosas y satisfacer más necesidades. Entonces, los derechos de propiedad son cruciales para que el sistema económico funcione. Y esos derechos de propiedad no pueden estar sujetos al capricho de un tipo que fija las reglas con las que nos vamos a desenvolver, ni tampoco una mayoría que cambia todo el tiempo las reglas de quién son las cosas, que es una regla muy importante. Aún así, por múltiples razones que impiden que la definición de los derechos de propiedad sea nítida, múltiples razones, una de ellas son los costos de medición, pero hay varias otras, suele ocurrir que en algunos casos las personas detectan que es más costoso dividir los bienes que mantenerlos en propiedad colectiva. No termino de entender bien esto. Bueno, es fácil. En un consorcio o en un edificio, las personas tienen cada una su departamento, que es de propiedad exclusiva, pero comparten un montón de espacios comunes, que son un poco de todos. Los ascensores son propiedad colectiva, acaso la azotea es propiedad colectiva, el palier del edificio es propiedad colectiva. Y entonces, adentro de los departamentos de cada uno, como son propios, cada uno va a poner la plata que quiera para arreglarlo, para pintarlo, para tenerlo lindo, va a comprar sus muebles. Pero en las áreas comunes, donde son de todas, cambia la lógica de la toma de decisiones. Ya no es un individuo preocupado por conservar o mejorar su bien para goce propio, sino que en el fondo tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los propietarios, entre todos los condóminos de ese bien común, de ese bien colectivo, para tomar decisiones. Entonces existen las asambleas, las deliberaciones. Hay asamblea, ¿para qué? Para ver qué color pintamos el edificio. Hay otra asamblea, ¿para qué? Para ver si ponemos guardianes en la puerta del edificio. Hay otra asamblea, ¿para qué? Para ver si arreglamos el ascensor. No para cambiar la lamparita, porque eso sería más costo, juntarnos a deliberar que delegárselo al administrador. Pero las decisiones trascendentes que tienen mucho impacto en la expensa, en el gasto central, se charlan en la asamblea. Sin embargo, estos bienes de propiedad colectiva son perfectamente de la órbita privada, porque los que discuten sobre eso son solamente los dueños de los departamentos para beneficio de ellos y a costa de ellos. Lo mismo pasa en un club. Un club es un predio de propiedad colectiva de todos los socios y entonces cada uno de ellos dice, ya, es preferible que nos reunamos para tener canchas de tenis que podamos compartir o una cancha de rugby o un campo de golf o unas piscinas o lo que fuera. Y es mejor, ya que cada uno no tiene un jardín tan gigante para tener un campo de golf, que nos juntemos en un club. Pagamos todos la cuota, sostenemos que corten las canchas y que las rieguen, y después buscamos un reglamento interno y asambleas para decidir cómo vamos a manejar ese bien que es un poco de todos. ¿Es costoso? Sí, es costoso. Pero a veces el beneficio de tener un club para salir del departamento en el que uno vive es tan alto que uno asume no tan solo la cuota, sino el costo de ir a las asambleas
a decidir los destinos de ese bien de todos. Esto sigue estando dentro de la órbita privada, porque hay derecho a exclusión. El bien es colectivo, pero no es público. El bien es común a todos los condóminos, pero no es público. Es decir, si un socio no paga la cuota, se le echa del club. Y si el socio en la asamblea, en donde pierde, y dice esto que van a hacer no me gusta, y lo que no me gusta es tan significativo que se suma a la cuota y ya no me hace gracia ser miembro de ese club, me voy del club. Entonces el componente binario que tiene la política o la toma de decisión colectiva en una asamblea, que el que gana, gana y el que pierde, pierde, si dejamos abierta la puerta a que los que están ahí puedan salir, no es tan grave, porque aceptamos la regla de votación, lo dice el estatuto, me tocó perder, esto no me lo aguanto, me voy. Y otro caso puede venir en mi reemplazo. Dice, quiero formar parte de esto que es de todos, los que son socios del club. Entonces, no confundir que la propiedad sea colectiva o común alrededor de un bien, porque es más cómodo tenerlo así que cada uno tenga su propio campo de golf o que cada uno tenga su propia cancha de tenis en su balcón, es más cómodo el club, pero hay derecho a exclusión. Entonces todos pagan para formar parte de ese club y el que no paga, afuera. El que no paga la expensa del edificio, afuera. Entonces es otra manera de administrar. ¿Y por qué se da esto? Bueno, otra vez, por costo-beneficio. Aunque la asamblea y la deliberación tiene un costo en ponernos de acuerdo, es más el beneficio que conseguimos entre todos que si cada uno individualmente intentara en el mercado comprarse un terreno y hacerse un campo de golf en el fondo de la casa. Sin embargo, insisto, la puerta está abierta para entrar y salir de estos clubes. Lo mismo pasa con las empresas. Compro pedacitos de empresa cuando compro acciones y si lo que el board no me gusta, lo que decide el board no me gusta, vendo las acciones y entrará otro que quiera ser parte de ese proyecto. Entonces esta es otra manera de definir la acción, esta es una manera, esto se llama decisiones colectivas, tiene su propia lógica, porque las preferencias se revelan distinto acá. En el mercado, los que estudiaron economía saben que la preferencia se revela cuando alguien va a comprar y que el sistema de precios es como un sistema de subastas. Es decir, si esto me gusta, yo revelo mi preferencia cuando estoy dispuesto a pagar. Y me gusta, pero no tanto, no lo compro. O sí me gusta y convalido el precio que me piden. Entonces, el precio como resultado de la transacción lo que nos da es la información de las preferencias de las personas. Cuando mucha gente prefiere algo, el precio sube. Naturalmente, cuando la gente deja de preferirlo, el precio baja. También el precio recoge la escasez relativa de los bienes en ese mercado. Pero el sistema de precios nos muestra la preferencia revelada. En cambio, en las decisiones colectivas que tienen una lógica distinta, que son esas decisiones de asamblea, que son esas decisiones de pedir la palabra, de hacer un discurso, de argumentar, de discutir con los otros, en el fondo la preferencia ahí no está tan nítida. Porque al fin de cuentas no hay nadie que esté pagando, solo se vota. Entonces, hay un discurso, hay gente que va a revelar su preferencia, pero como las personas tienen comportamiento estratégico, el hecho de votar no necesariamente trasunta con tanta nitidez y tan fielmente la preferencia de las personas. El mecanismo de revelación de la preferencia en la decisión colectiva es más difuso. Es más difuso, tengan esto en cuenta. Bueno, muy bien, hasta acá estamos en la órbita privada. Salvo que o cada cual es dueño de un bien que es divisible y lo administra por uno y lo costea uno y lo goza uno, o lo hacemos en un grupo de gentes, en lo que pudiera ser una cooperativa, una asociación mutual, un club o el consorcio. Ahora, el punto central es que hay veces que esos bienes colectivos no tienen fácilmente disparable la cláusula de exclusión. Hay situaciones en las que esos bienes colectivos se tornan en lo que se llama bienes públicos. Los bienes públicos están caracterizados, después podemos discutir si hay muchos, si hay pocos, si hay algunos, si no, pero están caracterizados conceptualmente como esos que no tienen rivalidad en el consumo y que no se puede excluir. Es decir, que un tipo lo puede gozar a la par del otro sin que el bien se gaste demasiado y al mismo tiempo puede usarlo sin pagar y no se lo puede echar. Una vez que está el bien ahí, una vez que está el conocimiento difuminado en la sociedad, una vez que vos hiciste la letra de una canción y te pusiste a cantar, no hay modo que el que está al lado tuyo no agarre su guitarra, la toque y la cante. Una vez que el conocimiento lo sacaste de la botella, cuando la gente dispone del conocimiento ya lo usa para sí y no va a pagar por eso. No va a pagar por eso. Entonces, no se puede excluir. Algunas cosas que son bienes y que sirven para resolver problemas
No se puede excluir a las personas. Y esas personas a veces pueden no pagar. Y no se las puede forzar a que paguen ni se las puede echar. Entonces, en este asunto, lo que la teoría económica termina diciendo es que si esto es así, el bien se va a producir de forma menguada, de manera subóptima. Por ejemplo, los niños tienen que hacer el regalo del día a la maestra. Las mamás se juntan en la asamblea, definen que van a poner $5 o 3 o 8 o 10 o lo que sea para la maestra. Convienen que cada niño va a llevar en un sobre y le va a dar al hijo de la mamá delegada el sobre con el dinero. Y una sola mamá, con la plata de todos, va a ir a comprar el regalo. Eso está definido. Se juntaron las madres, así lo dispusieron. Ahí está la cláusula. Ahora, generalmente hay una mamá que va a decir que es por descuido, o va a decir que es porque su marido no tiene trabajo, o va a decir que es que justo se olvidó, o va a decir que la maestra no le gusta, que no manda el sobre. Entonces la mamá recauda los dólares de todos, pero recauda menos de lo que había pensado. Y entonces el regalo termina siendo más chico. ¿Por qué? Porque hay un subóptimo. Un subóptimo de recaudación. Algunos se hicieron los sotas, algunos se hicieron los burros, algunos se hicieron los giles y no pagaron. Ahora, generalmente la mamá delegada nos manda una tarjeta a la maestra que dice: señorita, querida señorita maestra, este es el regalo de todo el curso, menos de Joaquín, que la mamá no mandó la plata. No es así. Entonces la mamá de Joaquín sabe que si no manda la plata, no va a pagar el costo de que la maestra sepa que no mandó. Entonces, ¿qué pasa? Algunos empiezan a tentarse y a buscar excusas para salirse de poner la plata. Esto se puede dar en muchas cosas, porque es el mismo ejemplo del tipo que se corre para atrás con la lanza al momento de defender. Y es el ejemplo, hay varios ejemplos, porque, como les conté ayer, no siempre los órdenes espontáneos nos regalan reglas que son autoenforzantes, es decir, reglas que marchan solas a fuerza de pura confianza y que no existen estas situaciones incómodas que algunos llaman falla de mercado. Entonces, para enmendar eso, en las sociedades, por ejemplo, que las personas paguen impuestos para financiar el trabajo de los jueces y para financiar las cárceles y el mantenimiento y la policía y los tribunales y el trabajito de redactar por escrito las normas, es que aparecen los impuestos. ¿Y por qué los impuestos? Porque no son voluntarios, los impuestos son impuestos. ¿Y por qué se ponen? Porque es el modo de corregir que alguno diga: a mí esto no me interesa, la verdad que haya justicia no me cambia la vida, yo no hago trampas y no necesito que haya jueces, yo no ando con revólver y no necesito que me cuiden y tal y cual. Esto pasa muchas veces en las vecindades. Las vecindades, los vecinos dicen: che, cuánta inseguridad que hay, vamos a reforzar con unos policías en las calles para que nos cuiden. Y aparece uno y dice: no, a mí la verdad que la policía me da mucha desconfianza, yo no voy a poner. No, yo la verdad que mi casa está toda enrejada, no necesito que me cuiden. No, va a la asamblea y dice: yo la verdad que me entro temprano a la casa, así que el nivel de inseguridad baja porque la inseguridad es cuando se pone oscuro. No, yo tengo alarma en mi casa y me lo arreglo solo y no quiero tener una contratación colectiva. Claro, el resto lo mira y le dice: pero entonces no vas a poner. No. Bueno, si no se lo puede obligar a poner, en el fondo la cantidad de policías que se van a contratar es menos. Y algunos que ponen pueden sospechar que el policía en el fondo disuade a los delincuentes, de los que pagaron y de los que se hicieron los free riders. Es decir, ¿y cómo está seguro que todo lo que dijo él es verdad? No estamos nunca seguros. Pueden haber sido excusas. ¿Y por qué? Porque en esta manera deliberativa la preferencia se revela de manera mucho más difusa. No, a mí esto no me gusta, no, a mí esto no me sirve, no es mi prioridad, no estoy dispuesto a pagar. Entonces, el modo de corregir esto aparentemente es correr esto de la órbita privada, de la toma de decisiones colectivas dentro de la órbita privada, en estos bienes públicos, a la órbita pública. Y entonces ahí aparece, sí, el monopolio de la fuerza para exigir que ponga la plata. El monopolio de la fuerza para cobrar los impuestos. El monopolio de la fuerza para poner la policía, el monopolio de la fuerza. Entonces, en la órbita pública, las cuestiones también son binarias, porque los que ganan, ganan y los que pierden, pierden, pero todos pagan. Los objetivos que se definen salen de esa asamblea, y no es que la gente hace lo que quiere en el mercado comprando el yogur, la marca de yogur A, o la Coca-Cola B, o la zapatilla C. Si todos ponen para una cosa que es en común, y de la que no te podés salir. En la órbita pública no te podés salir, no te podés ir como del club, no te podés ir como del consorcio, aunque tenga alguna clase de costo, no te podés ir.
Entonces, estás adentro de esto. ¿Y cuál es el argumento? Estamos persiguiendo a esos que no ponen lo suficiente para que llevemos adelante una decisión entre todos que es muy ventajosa para todos, pero que se puede hacer solo si todos ponen. Y como no es tan fácil el derecho a exclusión, la pasamos a la órbita pública. Porque hay una imperfección en los derechos de propiedad, hay un fallo de mercado. Y así lo corregimos. Bueno, muy bien. Entonces el gobierno, visto de esta manera, sería el que viene a corregir los problemas. Vamos a la que sigue, a la transparencia que sigue, porque de golpe, una vez definido esto, empezamos a preguntarnos. Es decir, pero efectivamente esa generación del monopolio de la fuerza, esa generación del monopolio de la recaudación, esa generación de un espacio harto inclusivo que nos pone a todos y del que no nos podemos salir, el riesgo de esa decisión binaria con una externalidad grande negativa para los que pierden, ¿es una solución? ¿Es un remedio? ¿O puede transformarse en un problema? Esa toma de decisiones, cuando viene a fabricar un puente de manera colectiva y compulsiva para que paguemos los impuestos, ¿nos resuelve o nos mejora eficientemente la vida de todos de mejor manera que si cada uno empieza a organizar una sociedad para hacer un puente o si cada uno decide hacer un camino por las del para ir? ¿Es esto más eficiente? Esto es lo que le preocupa al public choice. Esto es lo que le preocupa al análisis económico. ¿Es esto más eficiente? ¿Es un remedio? Baja las externalidades, baja las externalidades negativas, sube las externalidades positivas, baja los costos de transacción. ¿Es más justo el sistema a partir de esta protección, de este candado que le ponemos? ¿O quedamos al albur de cómo funcione esa toma de decisión colectiva dentro de la órbita pública a través de un sistema al que llamamos democracia, que es la manera de votar? Por supuesto, aun cuando pasemos cosas a la órbita pública, esas cosas que se voten tendrán que estar siempre por debajo de una constitución que asegure los derechos individuales de las personas, del poder que estamos monopolizando en el Estado y que queda en las manos de los que manejan las palancas del Estado, que es el gobierno. Por eso esto tiene el riesgo de que nos pasemos de rosca. Es decir, mira, el gobierno puede ser una solución, pero puede transformarse realmente en un gran problema. Puede agigantar las injusticias en vez de resolver las injusticias. Puede subir los costos de transacción con un montón de reglamentaciones y regulaciones que no existían antes. Y esos costos hacer que la gente no haga lo que hubiera hecho, aunque lo hubiera hecho de manera imperfecta o de manera no tan eficiente. Entonces, puede generar externalidades negativas en vez de quitarnos los problemas. ¿Y esto puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, puesto así las cosas, si descubierto el problema, ahora ya tenemos el monopolio de la fuerza del gobierno en el Estado, manejado por el gobierno en sus palancas, tenemos el monopolio de la recaudación, tenemos ahí también las facultades de legislar. Esos tipos escriben las reglas que debieran ser copiadas de lo que surge en la sociedad civil, de esos consensos gigantescos, universales, morales, de reglas de justicia que facilitan la convivencia y la concordia, y ya pasamos toda la órbita pública. Ahora, y ahí entra en acción Buchanan. Dice, dado esto, este punto de lo que está en la transparencia anterior, al que lo quiera consultar de mejor modo, está en el libro de Buchanan que se llama El cálculo del consenso, en su capítulo 5. El que quiera buscar un libro clave para entender esto, es Cálculo del consenso, es uno de sus libros claves, tiene 19 libros, creo, muchos en coautoría. Un segundo libro interesante es Limits of Liberty, que lo escribió después. Otro, para leerlo más rápido y entenderlo más fácil, se llama La razón de las normas, que es del año 86, creo que es el año que le dan el Nobel. Bueno, muy bien, pero entonces, ¿ahora qué tenemos? Los monopolios allá, la democracia allá. Una línea que separe la órbita privada de la órbita pública. Una lógica de decisión que es distinta. Y las consecuencias que son diferentes. Vamos ahora a algunas advertencias. En la transparencia que sigue, que tenemos que tener muy en mente. En la transparencia que sigue hay 6 advertencias y 6 efectos, llamémoslo así. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Qué dicen los economistas? Miremos los incentivos. Miremos los incentivos, estudiemos económicamente los incentivos. ¿Cómo se va a comportar la gente después de establecido este fenómeno políticamente? Después de planteado. Bueno, uno de los riesgos más graves que esto tiene es la selección adversa. ¿Quién va a querer ser representante de la órbita pública para decidir por los demás? Esto es un problema. ¿Quién querrá ser político? Entonces, si uno se pone a pensar, dice, ¿quién quiere manejar las palancas del poder? Naturalmente, gente a la que le gusta manejar el poder.
¿Y para qué quiere manejar el poder? ¿Por qué le tienta tanto esto? Bueno, por supuesto el romanticismo de la política va a decir para hacer el bien común. Pero la verdad que podemos pensar, quiere manejar el poder, y es una posibilidad, porque disfruta de imponer su voluntad. Quiere manejar el poder porque tiene una ideología, está convencidísimo que hay una mejor forma de vivir la vida y quiere instalar con las palancas del poder esa forma. O en algún caso es un corrupto, un corruptazo que se mete cerca de las palancas del poder porque ahí hay una gran piñata, el poder es recursos, es plata, y a lo mejor algo le cae. O quiere disfrutar de las mieles del poder, que es aviones, pasajes, choferes, despachos grandes, viajes al extranjero. ¿Por qué alguien quiere ir a la política? Se puede dar la selección adversa, puede que no vayan los mejores, puede que no vayan esos que decididamente hacen el bien. ¿Okay? El segundo punto que hay que ver son los sistemas electorales. Es decir, ¿cómo se elige a esa gente? Se la elige cada 4 años. Las propuestas son un paquete. No hay nadie que gaste mucho tiempo en estudiar las propuestas que hacen. Esas propuestas después no se controlan tanto. Cuesta mucho ponerse a investigar el proyecto de cada uno. Cuesta mucho a los votantes, a los ciudadanos, empezar a controlar qué proponen, qué ideas tienen. Entonces se empieza a dar una suerte de separación porque es mucho costo para el ciudadano meterse a controlar la política. Entonces va apareciendo despacito un problema de agencia. El votante va y vota, dice mi voto no cambia nada, después no se preocupa tanto en estudiar, ¿para qué voy a estudiar todo esto si al fin de cuentas mi voto vale 1? Entonces empieza un problema de agencia. Es decir, los políticos se especializan en ser políticos y sus oficinas están adentro de los parlamentos, los ministerios, las casas de gobierno. Y se empiezan a distanciar de la gente. Empieza un problema de agencia, como ocurre en la teoría de la empresa, es un problema de agencia. Los que tienen el poder están lejos de los representados. Y en algunos casos hasta terminan generando tabiques para que menos gente entre a la política, porque si ahí está el monopolio de la fuerza, yo quiero también tener el monopolio para ejercer la fuerza. Entonces, muchas veces en vez de facilitar el acceso de la gente a la política, lo traban. Y muchas veces, entre los políticos que deben competir, terminan cartelizándose. Mirá, vamos a ponernos de acuerdo en esto, si al fin de cuentas. Y los intereses de los representados van quedando más lejos. Y entonces, ahí estamos en un problema, porque la toma de decisión colectiva dentro de la órbita pública se empieza a separar de la gente. Y no solo eso, dentro de la órbita pública empieza a haber señores que forman parte de la burocracia, que no son gente elegida por la política, pero que trabaja en puestos públicos y que como cualquier gerente quiere que le den más presupuesto. Tengo ideas buenísimas para desarrollar y la verdad es que me gustaría hacerla, entonces pongamos este impuesto porque con este impuesto lo que vamos a hacer es rápidamente expandir tales y cuales actividades, sin reparar muchos que por quitar impuestos a la gente de sus bolsillos, va a haber un montón de otras áreas de la actividad privada y del comercio que se van a achicar. Porque la gente termina financiando bienes de manera colectiva. Se supone que esos bienes que vienen a resolver nuestros problemas son para todos, financiados por todos, administrados por todos y gozados por todos. Pero si vos pones plata para hacer cosas entre todos, no la podés poner para comprarte un suéter más o para pagarle a tu hijo la maestra de inglés o la guitarra o lo que sea. Entonces, ¿se dan cuenta que los incentivos que se van tejiendo alrededor de esa piñata de poder que se va poniendo son ciertamente peligrosos? Son ciertamente peligrosos. Pero, ¿cuál es el problema mayor? ¿Cuál es el problema mayor? El problema mayor es que cambia el discurso, cambia el relato. En el fondo, el grave problema de esto tiene es que, como esto se delibera y está sujeto a todos estos problemas que acabo de decir y algunos más, el problema que tiene esto es que en materia discursiva empiezan a generarse argumentos para ir corriendo lenta y gradualmente actividades que se realizaban individualmente por la gente con sus bienes en los mercados o colectivamente con bienes propios en condominios, se van pasando a la órbita pública y los recursos se transfieren. ¿Y cuál es la excusa? Que hay fallos de mercado. Entonces, empezamos a ver en el discurso un montón de externalidades. Por ejemplo, ahí está el curita en su parroquia deslomándose todo el día para hacer el bien. Está tratando de conseguir su propia santidad. Está consagrado al bienestar de los demás. Es un tipo benevolente.
querido por todo el vecindario. Se dedica a dar una mano a los que están en peor condición, a los que están carenciados, a las mamás solteras, a las familias destrozadas, a los chicos desnutridos. Y ahí está el curita todo el día batallando para tratar de mejorar la calidad de vida de gente que vive casi en zonas muy vulnerables. ¿Y qué hace el curita? Pide apoyo. Un sponsor, deme un apoyo para hacer esto. Y va a una empresa, o va a una familia, o pide plata el domingo, ¿no? Y entonces él tiene que rendir cuentas a todos y cada uno de lo que le pide esa ayuda. Y decir, fíjese lo que hemos hecho. Y cuánto mejor vive esta gente, y qué tan contenida está, y cuánto más amor le hemos dado, y cuánto mejor gente es, y cuánto menos resentida está, y cuánto más digna es su vida, y cuánto más vivible para los niños que no tienen culpa de nada. Y si, ¿quién puede estar en contra de eso? Ahora, la caridad, la gente va y le pone plata. Alguna le pone, otra no le pone. Pero va a aparecer uno que seguramente dice, y fíjate el pobre curita, está mejorando la calidad de vida de mucha gente, está subiendo el umbral para que los niños que nacen en situación vulnerable puedan subir al estribo del tren que se va. Los ayuda a que tomen leche de chiquitos para que el cerebro que se arma de los 2 meses hasta el año se cablee bien. Está dando contención a las mamás solteras que no tienen marido alrededor. Y esto en el fondo beneficia a todos. ¿Cómo es que algunos insensatos o algunos inmorales no ven esto, tienen corazón de piedra y no ponen? Esto no puede estar más en la sociedad civil, no puede dejarse a la libre voluntad de la gente que pone y al curita que se desloma. Sería mucho más fácil correrlo a la órbita estatal, hacer de esto un impuesto, obligar a todo el mundo que va a tomar beneficios de que la gente en los lugares más vulnerables vive mejor y tiene más oportunidades. Y en el fondo lo que estamos haciendo es salir de ese subóptimo de la labor del cura y llevarlo a un estadio de más eficiencia. Entonces ponemos impuestos y decimos, oiga, señor curita, no se preocupe más en gastar tiempo en pedir plata, porque acá hemos generado toda esta plata para que usted, que está haciendo una cosa que el mercado no le reconoce y que solamente está en un grupito muy pequeño de agradecimientos y de respeto y de cariño, que es el ámbito de su parroquia, se haga para toda la sociedad. Ok, ¿y entonces qué? Y entonces, para que no tengamos este problema, ya que esto cambia, lo que tenemos que hacer es poner un ministro de Acción Social que reúna toda la plata y que él defina a quién ayudar y resuelva esto. Ok, este es el punto crucial de la charla. Una vez que pusiste al ministro de Acción Social y que pusiste el impuesto y que pusiste los burócratas y los programas se expanden y el dinero se empieza a ir por las tuberías de la burocracia. Y vas pagando, pim, 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 pim. Pero aparecen los asesores, los ministros, los asesores de los asesores, los programas, y un montón de esa plata no llega nunca a la gente. Y cuando la gente se da cuenta que este mecanismo, siempre bien intencionado, y lo puse en la parroquia, pero es para muchas otras cosas, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con la industria nacional, hay 1000 argumentos todos románticos para explicar por qué tenemos que sacar de la órbita civil, de la sociedad civil, y pasarlo a la órbita pública. Una vez que hiciste eso, y la gente se dio cuenta que cambiaste los incentivos, toda la gente se organiza para ir a pedir plata al gobierno. ¿Por qué? Porque en vez de convencer a la gente que te dé la plata del mercado o a los donantes, lo que tenés que convencer es a los legisladores y al ministro. Entonces aparecen los rent seekers, que son los cazadores de renta, los tipos que se organizan en lobby para cabildear, para conseguir plata pública para finalidades que se discuten levantando la mano. Y mucho peor. Si estas cosas se definen en la democracia por la regla de la mayoría, donde 51 le hace pagar al 49, ahí tenés la llave para que el sector público se expanda hasta el infinito. Porque hace falta armar coaliciones de 51 que le saquen la plata al 49, hacer un convenio con el gobernante de turno y asignar plata que la gente hubiera asignado para otra cosa. Entonces el sector privado se hace anemia, se transfunden cosas y entonces la competencia pasa a ser no por la calidad de los productos, no por lo que vos estás dando del mercado, inclusive del mercado moral, sino por conseguir el favor del gobernante y hacer coaliciones con el gobernante. Y organizarse en facciones y en grupos para que no te hagan competir y te aseguren la plata. Y una vez que vos cambiaste los incentivos, los trabajadores se hacen sindicalistas, los abogados se hacen dirigentes políticos, los empresarios se hacen cárteles de gremios empresariales y todos van por un pedazo de la piñata. Y el sistema democrático pasa a ser una gran tubería de redistribución de la renta, no de generación de más riqueza. Porque lo que hay que discutir entre todos es en qué vamos a gastar y nadie está pensando en qué va a producir. Y cuando vos corres
la línea esa que dividía lo público de lo privado se empieza a correr acá y hace que el sector privado se haga anémico, las cosas que inventa la sociedad se diluyen, porque ahora se resuelve por lo que inventan adentro de los parlamentos, por lo que deciden los ministros. Los grados de libertad se pierden, la gente pierde el fruto de su trabajo y lo pone allá adentro para que esa maquinaria, que estaba pensada como un remedio, a lo mejor termine siendo una enfermedad. Y si las leyes, como decía ayer, que se sancionan, terminan siendo injustas para sacarle a unos y darles a otros sin ningún criterio, la gente se pone de muy mal humor y empieza a saltear las reglas. O se organiza para conseguir parte de la piñata o se la saltea. Y entonces el sistema se torna mucho más conflictivo. Mucho más conflictivo. Tiempo. Este es el tiempo. Yo le propongo que pongamos la última de la transparencia y que la lean. La última son un montón de cositas una tras de otra, después de la advertencia, y que si hay preguntas de cada uno de estos efectos, ¿qué dice Buchanan? Cuidado con el romanticismo de la política. Cuidado con la lógica de la decisión colectiva cuando se da en la órbita pública, porque esa manera de ser binaria puede generar grandes distorsiones, grandes ineficiencias, grandes transferencias, grandes injusticias. Cuidado que ahí pueden ir atrás de la piñata los que más quieran el poder y no los que más quieran ayudar. No está garantido que los gobiernos mejoran la calidad de vida de las gentes. ¿Acaso? En algunos bienes públicos sí, pero ¿acaso en muchos otros? No. Y tratando de pescar a los que no ponen, terminamos cazando de los bolsillos de los que trabajan. Nada peor que trabajar para reservarlo en los derechos de propiedad y que después te lo saquen para ponerlo en algo que no va a ningún lado. Y el mecanismo tira para allá. Por eso el tamaño del Estado crece y crece, las funciones crecen y crecen, la gente que aspira a conseguir plata en la piñata es mucha. Todos los proyectos, en vez de someterse al mercado, se someten a la discreción de los políticos o de los ministros. Y ahí está el planificador central que va a venir a organizar la sociedad para que la vivamos entre todos, financiando entre todos, con resultados presuntamente para todos. Pero esto se da de patadas con lo que hablamos ayer, donde cada uno es el mejor conocedor de cómo vivir su vida, cómo invertir su plata, hasta dónde trabajar, hasta dónde ayudar, hasta dónde hacer caridad. Es muy romántico creer que este ogro de este Estado va a resolver la vida de todos. Muy romántico. Pero es una tentación muy grande. Hay que prestar atención a eso. No sé si tienen preguntas, quejas, inquietudes. Lo más interesante del public choice es que es un desafío rotundo al romanticismo, al velo que tiene la acción colectiva por dentro de la órbita pública. Esta es la gran aportación de la escuela. Sí. Hola, Walter. Muchas gracias por la ponencia. Hemos visto y creo que nos ha quedado claro que el incremento del aparato estatal genera, en la mayoría de los casos, por no ser absolutista en el sentido, externalidades negativas. Pero haciendo referencia al gráfico que presentabas, quisiera por favor que nos expliques cuál es la situación, cuál es el escenario en el que el costo de las externalidades negativas en una decisión binaria iguala al costo de la toma de decisiones colectivas. Bueno, la discusión central de este asunto, si yo entiendo bien tu pregunta, es si lo que llamamos orden público, entendiendo orden público no como el Estado, ¿no? Digo, el orden de convivencia que se da por esa acción de muchas personas en espacios extensos, muy grandes, con normas universales de justicia que hacen previsible la vida en sociedad y que hacen converger todas las expectativas, se pone a riesgo por la transgresión de una sola persona. Entonces, el costo que tendría alguien de convertirse en el policía del sistema es muy alto. A ver si pongo un ejemplo. Imaginemos que alguien estaciona en doble fila para buscar a los niños de la escuela y los recoge. Ok. El tipo, ¿por qué hace eso? Porque le cuesta un segundo levantar los niños con el auto casi en movimiento a estacionar en un parking a 3 cuadras, buscarlos, agarrarlos de la mano y llevarlos. Con eso, él toma todo el beneficio y transfiere el costo a los que vienen detrás que tienen que esquivarlo. Al fin de cuentas, cuando dicen, ¿por qué hace esto? Porque yo tomo mucho beneficio y es un segundo que a nadie le cuesta nada. Entonces, todo el mundo empieza a hacer esa práctica. En los colegios, generalmente hay una mamá que cuando ve a uno estacionando en doble fila, se pone muy inquieta, le empieza a tocar bocina y le dice, oiga, ¿no se da cuenta que está entorpeciendo la vida de todos los demás? Oiga, ¿no se da cuenta que todos los días hace esto y al fin de cuentas nos arruina el tiempo? Claro, es una. Y se carga todo el costo de hacer justicia. Al cargarse todo el costo, dice,
después de pelearse, porque se va a pelear, va a decir, ¿y conviene que yo me ponga a pelear con todos si al fin de cuentas nadie más se pelea? ¿Tiene sentido que yo salga a defender este sistema si nadie lo defiende? Entonces, ser el policía del sistema tiene un costo. Tiene un costo que lo paga todo el policía. Y el resto son free riders. Entonces, el dilema de prisionero que hay acá atrás de esa figura de bien público es que hacer cumplir la regla a mano propia por parte de algunos los convierte en tipos supererogatorios que pagan más. Por eso puede ser práctico que se tercerice esa función en alguien que en el fondo esté ahí organizando el tránsito con un sueldo pago y tal y cual. ¿Se puede lograr voluntariamente? En pequeños grupos, sí, claramente. En la gran sociedad, impartir la justicia del orden, si es que esa justicia o el funcionamiento de la justicia es un bien público, es muy difícil. ¿Quién sería el juez? ¿Cómo serían esas organizaciones? Entonces, ya los liberales clásicos en su momento, y acaso viendo solamente la realidad de lo que ha ocurrido en todos lados, que la figura del gobierno ha existido siempre, de distintas formas, pero siempre ha habido alguien que va concentrando el monopolio de la fuerza para mantener el orden. Se ocurrió que lo ideal era que eso exista, salvo que quitándole arbitrariedad al que gobierna. Entonces las constituciones le ponen techo al capricho. Y en ese caso se supone que si uno le pone techo al capricho, baja mucho el costo de la eternalidad y al fin de cuentas también baja mucho el costo de la ejecución de ese plan. Entonces el public choice entiende que a veces el Estado es más eficiente que la gente asociada en grupos privadamente. Eso lo pone Buchanan bien en su cálculo de consenso. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero la democracia es un sistema que si bien tiene muchas fallas, no hay muchos mejores conocidos, ¿no? Que funcionen. Con todas estas advertencias, que no son pocas. Con todas estas advertencias que no son pocas. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, ¿quién se va a gastar su tiempo en controlar al controlador, en evitar el privilegio? El fondo de este asunto, más que una cuestión de eficiencia, es quién saca carnet de ciudadano y va a controlar. ¿Quién denuncia al que copia? ¿Quién denuncia al que estaciona mal? ¿Quién se carga ese costo de mantener el orden? Para que la regla de justicia sea universal y para que todos tengan los mismos grados de libertad. El problema de fondo es siempre el mismo, ¿no? Por eso se llama dilema jovesiano. Que la teoría de los juegos se llama dilema prisionero. El dilema jovesiano existe. ¿Hay mejores maneras de resolver esto? Bueno, ojalá las haya y ojalá en libertad encontremos mejores maneras, pero el problema está, ¿no? Y en términos económicos se ve nítidamente. El mismo Adam Smith, digo, me estoy yendo atrás, que por supuesto no era un libertario, pero era un liberal clásico. El tipo decía que había tres funciones del Estado: la justicia, la defensa y qué sé yo, los puentes, las carreteras. Y ponía, o sea, dice, che, pero ahí está la puerta del socialismo. Adam Smith abrió la puerta del socialismo porque ya empieza a desarrollar cosas. El tipo describía lo que veía en su momento, ¿no es cierto? Así, ¿quién iba a atender la calle de un pueblo al otro? Iban a ir todos con su pala. Y si yo no pongo, porque a mí la calle en esa dirección no me sirve. Entonces ese argumento de correrlo a la órbita pública y darle el monopolio de la fuerza y cobrar unos impuestos y obligar a todos a que dejen de ser free riders para supuestamente encontrar algo mejor, a veces acaso funciona más eficientemente. Lo que pasa es que tiene un riesgo tremendo. Si los ciudadanos se despreocupan de controlar eso, que es lo más normal. ¿Qué pasa en los edificios cuando la expensa sube? Si la economía está en ciclo económico favorable, lo mismo puse ahí, los políticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer prociclo. Este sistema asocia a la democracia con el keynesianismo, porque el político maximiza en el corto plazo, lo que quiere es que la economía esté floreciente al momento de votar, va a empujar el gasto de hoy para que lo paguen las generaciones que siguen, siempre y cuando la gente lo vote hoy contenta para que él se quede en el cargo. Entonces, la tentación de ese sistema es hacer prociclo. Cuando las cosas van bien, el edificio sube la despensa, pero el administrador no lo controla nadie. Cuando entras en una crisis, la gente va a la asamblea y le dice, ¿cómo subió la despensa? Pero usted administra mal, lo vamos a echar mal. Esto pasa. Pasa. Por eso los gobiernos antes de la elección en general la tasa del tipo de cambio. Bajan la tasa de interés, reparten mucho dinero clientelar. Ganan hoy, después todos se olvidan, por 4 años nadie me controla, sigo manejando el poder, empujo mis ideas, tengo mi gente en el gobierno. A ver, ya dejo lugar a otra pregunta. Si el supuesto es que el mercado falla, porque las personas son muy egoístas, si los empresarios son muy rapaces, si tienen uñas largas y colmillos largos, ¿por qué no pensar que esos mismos tipos, porque la naturaleza humana es la misma, son los que ocupan los sillones del gobierno? Esta
esta es la advertencia, es decir, ojo, si allá estás a falla por eso, por el egoísmo extremo y por la rapacidad extrema, y ¿qué te hace pensar que esos no van a ir a manejar estas palancas? El riesgo es grande, ¿no? Y el desafío, el planteo es muy profundo. ¿Qué más? No, ahora ya salimos, por favor, al coffee break. Bueno. Muchas gracias. Hasta las 3:45, por favor, muchachos, regresar.